Ya chicos, retomando, fíjense, nosotros hemos hecho mención a los derechos humanos. Que están pues en tratados internacionales, ¿cierto? Dijimos también que esos derechos que están en esos tratados han sido incorporados a nuestras constituciones, ¿no? A eso le hemos llamado constitucionalización de los derechos humanos. De forma genérica le decimos derechos constitucionales porque ya están en nuestra Constitución. Tiene un nombre especial, aquellos derechos que están específicamente en los artículos 2 y 3 de nuestra Constitución. Ese nombre especial, ¿cómo se le dice? Derechos fundamentales, ¿ya? Muy bien. Precisamente para hablar de la defensa de los derechos constitucionales, fíjense, sobre ese tema vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo se defienden esos derechos constitucionales? Esos derechos constitucionales que están en nuestra norma jurídica más importante. ¿Por qué? Yo les pregunto algo, chicos, ¿por qué están en nuestras constituciones? ¿Cuál es la necesidad de que esos tus derechos estén en una constitución? ¿Por qué crees? Ya, para ser respetados. ¿Por qué más? ¿Por qué justo en la Constitución? Y no solo en leyes, en decretos, en resoluciones. ¿Por qué tiene que ser en la Constitución? Porque la Constitución está en primer nivel. Está en la norma jurídica más importante que tenemos. Todas las normas jurídicas que están en rango inferior tienen que respetar a la Constitución. Eso nos ha quedado claro. Hemos visto la jerarquía normativa planteada por Hans Kelsen. Entonces, la Constitución no es cualquier norma, es la más importante que tenemos. Todos tienen que respetarla. Todas las normas jurídicas que vienen o que están en los siguientes niveles, si quieren ser válidas, tienen que respetar a la norma de rango superior. Fíjate, a la norma más importante que tenemos. Está en ese nivel, tiene ese rango, ese nivel de importancia, los derechos constitucionales, aquellos derechos que están plasmados, consagrados, prescritos en nuestra Constitución. Lo cierto es que todos los días, en toda circunstancia, en todo momento, existen atentados en contra de nuestros derechos constitucionales, pese a que están en nuestra Constitución, ¿no? Linda letra, lindas proclamaciones, tengo derecho a la libertad, tengo derecho a la igualdad, a la salud, tengo derecho a la educación, nos dice la Constitución. Sin embargo, como les digo, cualquier persona, cualquier autoridad está violando nuestros derechos constitucionales. ¿Cierto? Oye, tiene que haber derecho a la libertad, se tiene que justificar las detenciones, ¿no? Oye, que el derecho a la vida es irrestricto, no se puede restringir. Oye, pero cuando hay estado de emergencia, te dispara. Silencio. El hecho de matar creo que no es algo constitucional, ¿sí? Claro. Entonces, sabiendo eso, ¿por qué los policías lo hacen? Las Fuerzas Armadas, ¿por qué lo matan, no? Yo sé que hay estados de excepción, de esas cosas, pero sabiendo eso, ¿por qué lo hacen? Sabiendo que es inconstitucional, ¿no? Disparar, a matar, Claro, mira, y eso es lo mismo que te cuestionas tú, lo mismo que se cuestiona también. Actualmente la ONU le está preguntando al Perú qué es lo que ha pasado. Está bien que estés en estado de emergencia, que se restringen ciertos derechos constitucionales como el derecho a la libertad personal, derecho a la libertad de tránsito también, derecho a la inviolabilidad de domicilio, derecho a la libertad de reunión. Esos son derechos que se pueden restringir en un estado de excepción como en un estado de emergencia. Sin embargo, en ningún estado excepcional, bajo ninguna circunstancia, te pueden restringir del derecho a la vida. ¿No? Entonces ya nos dirán, las investigaciones nos dirán por qué cosa, por cuál es la circunstancia, quiénes han dado las órdenes, por qué estas personas han disparado, como si estuviéramos en guerra, ¿no? Entonces, las investigaciones que han arrojado, según se tiene por algunos medios de prensa, nos dicen, pues, oye, que los muertos que hubo, no sé si han visto la investigación que ha hecho, un reportaje que ha hecho IDL Reporteros. Véanlo, les recomiendo.
una investigación que ha hecho sobre las muertes del 15, 16 de febrero, 15 ha sido, ¿no? 15. Con cámaras, ha contrastado información, ¿no? Y ha hecho un pequeño reportaje, unos cuantos minutos, de cómo se ha ido pues dando en el tiempo, como una línea de tiempo, las muertes de estas personas, ¿no? De aquí a Ayacuchanos el 15 de diciembre. Y según esta información, las muertes no se han dado pues cuando estaban en enfrentamientos, defendiendo el aeropuerto, no. No ha sido así como han pretendido hacer creer. Las muertes no se han dado cuando un peruano estaba con su baraca, dice, y le ha tirado en la cabeza al otro. No, mentira, mentira. ¿No? Entonces, efectivamente, como les digo, no estamos no tenemos una vida color de rosa, no estamos viviendo penosamente pues en un mundo de las maravillas, no. Y esto es una realidad que muy tristemente nos toca vivir a nosotros acá también, ¿no? Recientemente se violan nuestros derechos constitucionales, por eso debemos actuar, o la propia Constitución, independientemente de cómo actúen sus funcionarios, ¿ya? Debemos actuar nosotros mismos en defensa de nuestros derechos constitucionales. La Constitución pone al alcance de nuestras manos un conjunto de herramientas que podemos utilizar. Se han estado utilizando también, se han estado utilizando. Sin embargo, también lo cierto es que mientras estemos en este régimen, todavía existe una presión mediática, una presión de poder, lo que impide una total independencia de los órganos jurisdiccionales también. A nivel mundial se tienen estándares que nos dicen que Perú no tiene una total independencia de sus órganos jurisdiccionales. La presión mediática, la presión política hace la diferencia al momento de resolver cuestiones como estas para el Poder Judicial. Sí, dime, le dicen, pero tienes abogado, está garantizado tu derecho a la defensa, con abogado de oficio, quería que esté. No, porque decían, muy bien, hija, porque decían, oye, porque ya va a venir su abogado, ya le va a enseñar cosas y ya nos va a entorpecer. Toda persona tiene el derecho a elegir a un abogado, tiene que ser de su libre elección. Si bien es cierto, el Estado les proporciona un abogado de oficio, ¿ya? Pero yo tengo derecho a elegir si quiero asumir mi defensa con ese abogado de oficio o si contrato a otro. Es mi elección. No le dejaban entrevistarse porque dice le iban a enseñar cómo tiene que defenderse o qué cosas decir. Es su derecho, ¿ya? Entonces, en ese caso, es un derecho conexo. Está relacionado con la libertad individual, ¿ya? Cuando ustedes leen acerca del habeas corpus, te dice así, pues protege el derecho a la libertad individual y derechos conexos, dice. Esto es un ejemplo de un derecho conexo, ¿ya? Estando en libertad, podría ir pues donde el abogado de su libre elección, pero como está detenido, se le tiene que dar toda garantía. ¿Quién puede presentar aquel que está siendo vulnerado su derecho? Si él mismo, o está haciendo frente a cualquier vulneración o amenaza, te dicen. Puede haber, todavía no me han detenido, pero existe la amenaza de que me puedan detener. Hay un orden de captura, te dicen, ¿no? Es injusto, no me han identificado bien, puedo presentar habeas corpus. Porque también te dice, tiene que ser mandato judicial debidamente motivado. Claro, pues esa orden judicial, ese mandato judicial tiene que estar debidamente motivado, debidamente justificado, porque no es cualquier cosa, no es poco que me estén privando de mi derecho tan urgente como es el derecho a la libertad individual, no es poco. Así es que si va a haber una orden, tiene que ser debidamente motivado. En caso de que, por ejemplo, detienen a una persona y lo mantienen incomunicado, no se sabe a qué comisaría de llevarlo, claro, o en dónde está. En ese caso, ¿cómo podrían hacer? Habeas corpus. Habeas corpus, sí. ¿Podría presentarlo a un familiar? Sí, efectivamente, lo puede presentar el propio agraviado o una tercera persona. ¿Esa tercera persona necesita de un poder especial, así formal? No necesita. Mira, fíjense, el habeas corpus es tan urgente, mira, proteger este derecho es tan urgente que reviste de muy pocas formalidades en realidad, es bastante flexible, es bastante rápido. En el caso que yo te comentaba, por ejemplo, han ido a interponer el habeas corpus el abogado. Cualquier persona puede ir a presentarlo. En ese momento se encontraba el abogado, en ese momento fue. Pero redactando un documento, y si no tengo tiempo de estar redactando, mira, lo puedes presentar por escrito o incluso también de forma verbal.
vas a interponer ante el juez penal. El juez penal es el competente. ¿Por qué el juez penal? Porque es especialista en este derecho a la libertad, ¿sí o no? Porque él es el que te priva de esta libertad o te absuelve de los delitos. Como es un especialista el juez penal, como es un especialista en este derecho a la libertad, no sabe cuándo sí puede privarse justificadamente, por eso ante el juez penal se presenta, ¿no? Va, incluso, no me deja entrevistarme, ¿quién es? Han ido incluso con el juez. ¿Cómo? No, están en los juzgados especializados, están aquí en la Plaza de Armas. Claro, pues claro. Cuando hay amenaza, todavía no se ha materializado la detención arbitraria. Podría ser ahí el mismo, podría ser que firme el documento y él mismo se lo presentan otras personas, ¿no? Pero te dice, te da esta libertad, el propio agraviado o una tercera persona, ¿ya? Y empezamos ya como el Chavo del 8 son ustedes hoy. El propio agraviado o una tercera persona. ¿Requiere de firma de abogado? ¿Y si no tengo plata para contratar abogado? No requiere de firma de abogado, no es obligatorio. Así de flexible es el habeas corpus, ¿ya? No requiere de un abogado. Si no tengo plata, entonces feliz voy a estar, que me quede, es mi destino. Como para los pobres no hay habeas corpus, ¿es así? No, ¿ya? No es así. Ya lo puede presentar incluso sin abogado, de forma verbal o por escrito. Lo presenta el mismo agraviado o una tercera persona. Se tutela, protege el derecho a la libertad individual o sus derechos conexos también. ¿Ya? Admite recurso de apelación. O sea, si en primera instancia el juez me ha dicho, no tienes razón, infundado tu habeas corpus. ¿Puedo apelar? Sí, puedo apelar. Puedo apelar también, pues, el habeas corpus. Y en segunda instancia puede ser que me den la razón. Y si ahí no me dan la razón, recién voy al Tribunal Constitucional. Ya, recién puedo acudir. El Tribunal Constitucional puede resolver en última y definitiva instancia las denegatorias de habeas corpus, de habeas data, de amparo, de proceso de cumplimiento. En última y definitiva instancia, cuando en el Poder Judicial no me han dado la razón. Eso es lo que ha hecho Keiko, por ejemplo. No le han dado la razón en el Poder Judicial y luego recién ha acudido en última y definitiva instancia al Tribunal Constitucional. Y en el Tribunal Constitucional, Blum Fortini, el ex miembro del Tribunal Constitucional, un ex tribuno, ha resuelto ese habeas corpus y le ha dado libertad durante la pandemia. Sí, dime. Pregunta. Dime, rápido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo no te escucho? ¿Qué pasó? Dime. Entonces. Listo. Prosigo entonces. El habeas corpus. Tenemos otra garantía constitucional. Muy bien, chicos. Habeas data. El habeas data. Oye, me ha dicho el tutor que este es salón pre. ¿Todos? ¿Ya termina el colegio? Más o menos. Es que va a dar su examen, va a subsanar en marzo. Sí, recién. El mío empieza el 21. Ya, bueno, entonces, ¿ustedes ya terminaron ya? Todos, todos, de carpeta, pero. Ya. A ver, chicos. Vaya. ¿No quieren dar información? Claro. ¿No me quieren dar qué información? ¿Del Facebook? ¿Qué cosa? ¿Qué información? ¿Personal? O sea, yo tengo que dar mi información personal. Del hospital, ya. Información pública. A ver, no me quieren dar información pública. Oye, el habeas data protege un doble derecho. Primero, escúchame, el derecho al acceso a la información pública. Toda institución que maneje un banco de datos de información pública tiene que proporcionarme dicha información. ¿Cuál es el otro derecho que protege? El derecho a la autodeterminación informativa, es decir,
Derecho a mantener en reserva aquella información que corresponde al ámbito de la vida privada de las personas. Toda aquella institución que mantenga, que maneje un banco de datos de la información de mi vida privada, tiene que mantenerlo en reserva. No puede divulgar esa información porque es información mía. Yo decido con quién comparto esa información. Entonces, protege doble derecho, dijimos. Protege primero el derecho a mantener en reserva, ¿ya? Reserva la información que corresponde al ámbito de la vida privada de las personas. A este derecho también se le conoce como el derecho a la autodeterminación informativa. Yo mismo decido. Autodeterminación informativa, ¿ya? ¿Cuál es el otro derecho que protege? Este derecho, derecho al acceso a la información pública. Es obvio esto, cuando me dice pública, me está poniendo un límite. Yo puedo solicitar información y me tienen que brindar la información pública, cuando es pública. Si la información que estoy solicitando corresponde a la vida privada de las personas, a esa información yo no tengo acceso. Por ejemplo, a ver, yo voy a ir al hospital, ¿no? Dice, como soy soltera, ya estoy en edad de casarme, quiero casarme, me han dicho, ¿no? Yo también digo, ya quiero conformar mi familia, ya, ¿no? Entonces ya quiero echar raíces, como dicen, ¿no? Ya mucho juego, ya mucho vacilón, no, ya quiero formalizar, dice. Entonces, como me habían comentado de que existe, ya hay más incidencia de personas con VIH en Ayacucho, entonces voy al hospital y voy a pedir información con mi solicitud todavía. Pediré información sobre quienes tienen VIH en Ayacucho. ¿Tú qué crees? ¿Me van a dar esa información? ¿Por qué no? Es información privada, es información personal, porque es de la vida privada. Imagínate, yo me voy a enterar, le va a dar a cualquier persona. El ser humano es bueno para discriminar. Somos terribles para discriminar. Shh. Duérmete, hijo, duerme. Te está haciendo sueño ya. Con ojeras está. Se ha despertado, más bien vuelve a dormir. A ver, entonces, hay información que corresponde al ámbito de la vida privada de las personas. Toda aquella institución que maneje un banco de datos de la vida privada de las personas, resérvense. Nosotros seríamos buenos para discriminar, por ejemplo, si supiéramos cuál es el historial médico. Eso es información personal. Es información personal, ¿no? ¿Quién va a pasar? ¿Vas a pasar con un familiar? No, cualquier información te lo brindan a ti, que es el enfermo, siendo mayor de edad. Cuando eres menor de edad, sí, acompañados de un responsable, de tus padres, ¿no? Pero es información privada. Imagínate, me van a discriminar, de hecho. Si me dice, oye, ¿cómo me voy a contagiar? La gente piensa que porque hablamos, que porque nos tocamos, ya me he contagiado. Aún sabiendo que es falso eso, que son mitos nada más, aún eso, pero seguimos discriminando. ¿A quiénes proporcionamos esta información, por ejemplo? El hospital lo maneja, porque hacen un seguimiento incluso, ¿no? Captan a la persona, quiénes son sus familiares, quiénes han sido sus parejas sexuales, por ejemplo, sus anteriores parejas actual, o si ha tenido parejas eventuales, también todo eso rastrean para hacer un tamizaje y saber quiénes están en riesgo y poder reducir una cadena de contagio. Para eso hacen ese seguimiento. Sí, dime, hija. Los personales de salud, ellos tampoco no pueden informar eso a sus familiares. ¿Cómo a sus familiares? ¿Como chisme, así contarle a otras personas? No, a su familia. A ver, todo aquel que trabaje pues ahí, todo aquel que está prohibido de poder divulgar esa información, a menos que sea con autorización del dueño de la información. Es así. No voy a más grave todavía, me aprovecho que mi familiar justo está ahí y me aprovecho de esa circunstancia. Divulgo esa información. No, no es así. Ya ninguna persona, sí. Cuando tú estás con una persona, ¿Cómo?
¿De la vida real o de la Rosa de Guadalupe? A ver. Una persona tiene actividad sexual con otra persona que tiene VIH. La persona con VIH está obligada a decirle que tiene SIDA. Claro. Eso se llama delito cuando se propaga una información con una enfermedad. Si yo sé que estoy contagiado, eso a propósito yendo a contagiar. ¿Has visto, por ejemplo, había una señora, creo que con su jeringa estaba? A veces hay psicópatas así. O ¿cuál sería pues la afectación psicológica ya que tienen? Y eso le pasa a personas que han pasado por eventos traumáticos. Psicológicamente no sé cómo lo explican, pero en alguna oportunidad leí que decía, ¿no? ¿Por qué a mí nada más me va a pasar esto? ¿Por qué yo nada más voy a pasar por eso tan terrible y al resto? Como por envidia, contagian, hacen daño, así. Esto también, sí, así actúan, personas también actúan así. Por eso ni cuenta te das con qué loco te cruzas en la calle. ¿Así? Entre las dos. Con cuidado, ¿no? Así puede pasar, pues, ¿ya? Continuamos. Entonces, el habeas data protege un doble derecho. El derecho a mantener en reserva la información de la vida privada de las personas. Y el otro, el derecho al acceso a la información pública. Si es pública, esa información se me tiene que proporcionar, ¿ya? Se presenta el habeas data únicamente por escrito. Solo por escrito se presenta el habeas data, ¿ya? Se presenta ante el juez civil. El único que se presenta ante el juez penal es el habeas corpus. El resto es ante el juez civil, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Aquí se presenta únicamente por escrito, lo puede presentar el propio interesado o una tercera persona, pero aquí me piden un requisito especial, algo especial. Agotar la vía previa. ¿Qué quiere decir? Que primero, antes de ir al Poder Judicial, yo intente, primero solicite, por ejemplo, la información pública. Solo si es que no se me da, pese a que lo he solicitado formalmente, mediante un documento de fecha cierta, recién no me dan, entonces recién voy al Poder Judicial. Así es, yo no puedo ir directamente al Poder Judicial. El Poder Judicial me va a rechazar, me va a decir, oye señor, tú no puedes venir de frente aquí. Primero, intenta, solicítalo. Y sí solicité, a ver tu documento, ¿con qué documento has presentado? No, es que se lo dije nada más, no es así. ¿Cómo tengo certeza, cómo tengo prueba que sí he solicitado dicha información pública? Con un documento de fecha cierta, y tiene fecha cierta cuando me firman pues un sello, se tiene certeza oficial de que se ha presentado un documento, se ha realizado la solicitud de pedir esa información pública y no se me ha brindado, entonces por eso recién acudo al Poder Judicial. ¿Está bien? Se agota la vía previa. Otra garantía constitucional, ¿cuál es? La acción de amparo o conocido también como proceso de amparo. ¿Qué derecho protege la acción de amparo? Muy bien, protege todos, vamos, protege todos los derechos constitucionales, todos, a excepción de los que ya tienen protección, si es obvio, ¿cierto? Esto ya tiene quien lo proteja, estos dos ya tiene quien lo proteja, entonces el resto, los demás derechos constitucionales, a excepción de estos, son protegidos por la acción de amparo, ¿ya? Aquí también se presenta ante el juez civil, ¿ya? Se presenta solo por escrito, lo puede presentar el propio interesado, el propio agraviado o una tercera persona. Esta tercera persona sí necesita que se le dé un poder especial para que le represente en juicio, no es como el habeas corpus, ¿ah? Aquí sí se necesita un poder especial, se necesita firma de abogado. Acá sí se necesita firma de abogado, ¿ya? También aquí te dice, tienes que agotar una vía previa. Primero reclama a quien está vulnerando tu derecho constitucional. Si no se te cumple, no te regresa la salud de tu derecho constitucional, entonces ahí recién acudes al Poder Judicial. Así, aquí también te piden agotar una vía previa, ¿ya? En la acción de amparo. Muy bien, chicos, entonces habeas corpus, habeas data y acción de amparo. Aquí tenemos también otra garantía constitucional, y aquí dentro de este grupo, el proceso de cumplimiento, ¿ya? Proceso de cumplimiento.
empezamos. A ver, este proceso de cumplimiento, ¿ya? Es otra garantía constitucional que busca el cumplimiento de las leyes, que busca también, pues, el cumplimiento de las funciones que tienen los funcionarios públicos. El proceso de cumplimiento se presenta, escúchame y tú te vas a dar cuenta, te voy a hacer un par de preguntitas que vas a poder identificar, desglosar del concepto que te voy a dar. El proceso de cumplimiento se presenta en contra de cualquier funcionario o servidor público que se muestra renuente, es decir, no quiere cumplir su función administrativa. Este que trabaja para el Estado no quiere cumplir esa función para la cual se le ha contratado en el Estado, está renuente. O sea, desobediente, no quiere cumplir esa función administrativa. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, el proceso de cumplimiento se presenta en contra de cualquier funcionario o servidor público que no quiere cumplir con su función administrativa, no quiere cumplir con lo que manda la ley. ¿Ya? Pregunta, ¿el proceso de cumplimiento lo puedo presentar en contra de un particular? No. Sí. ¿Por qué no? Porque está para los funcionarios. Porque se presenta solo para funcionarios o servidores públicos, no para particulares. ¿Los particulares qué función pública? Ninguna. ¿Ya? ¿Puedo presentar el proceso de cumplimiento en contra de un juez? Sí. ¿Por qué? Porque es funcionario público. Ya, pero ¿saben qué? Escúchame. En contra del juez, especialmente en contra de este funcionario, no. De los demás sí, de él no. ¿Sabes por qué? Porque este no cumple función administrativa, él lo que cumple es función jurisdiccional. Es decir, escúchame, cada vez que tú escuches función jurisdiccional, significa función de administrar justicia. Hacen sentencias administrando justicia, eso lo hace el juez. Y el juez va a emitir estas sentencias de forma independiente, nadie le puede presionar. Nadie lo puede presionar. Con un libre criterio de conciencia, aplicando la ley, va a resolver, va a hacer esas sentencias. Hasta el juez de menor jerarquía, ¿no? Los jueces de menor jerarquía, como jueces de paz letrado, jueces civiles, jueces penales, jueces superiores, jueces de la Corte Suprema, todos resuelven sus sentencias con total independencia. No se les puede presionar de ninguna manera. Entonces, resumiendo, se va a presentar el proceso de cumplimiento en contra de cualquier funcionario o servidor público cuando no quiere cumplir su función administrativa o no quiere cumplir con lo que manda la ley. No procede en contra de particulares, no procede en contra de jueces. También te pide aquí agotar la vía previa, aquí también, ya mediante documento de fecha cierta, igualito como ya hemos explicado. Vemos a otras garantías constitucionales, este segundo grupo, las garantías de control normativo. El propio nombre, cuando nos dice control normativo, ya nos va dando una idea de lo que va a regular. Nosotros hemos hablado de la jerarquía normativa en la clase pasada, hace 2 clases. En la pirámide normativa encontramos en primer lugar a la Constitución, ¿no? Encontramos a la Constitución en primer nivel. ¿Qué más? Leyes. ¿Qué más? Y normas de trato de interés particular. Ahora, fíjate. Dijimos que por un principio de validez, la norma jurídica, toda norma jurídica es válida siempre en cuando cumpla con los requisitos de forma y fondo. Eso lo hemos explicado con gran detalle. Puede haber pues normas jurídicas que se han emitido cumpliendo la forma, pero no cumplieron con el requisito de fondo, por eso no son válidas. Para defendernos de esas normas jurídicas que no son válidas porque no respetan a las normas de rango superior, para eso tenemos 2 armas, 2 herramientas legales para atacar a esas normas que no son válidas. Tenemos a la acción popular y tenemos a la acción de inconstitucionalidad. ¿Ya? Ponemos ejemplos, yo te digo. Si un decreto no respeta a la Constitución, ¿qué presento? ¿Acción popular o acción de inconstitucionalidad? Presta atención, mira. Acción popular.
Fíjate que yo no he trazado en vano esta línea. Facilito, ¿ah? Facilito, de aquí no te vas a volver a confundir. Facilito. Se va a presentar acción popular en contra de normas jurídicas infralegales, es decir, que estén por debajo de la ley. Están por debajo de la ley. Primero me firmo el rango de la norma, si está por debajo de la ley. Y que además no respete a la Constitución o no respete a la ley. En cualquiera de esos dos casos, presento acción popular. Repito, voy a presentar acción popular en contra de normas que son menos que la ley, que tienen rango inferior a la ley. Voy a presentar acción popular cuando este decreto, por ejemplo, está en contra de la Constitución. ¿Qué presento? Acción popular. O que ese decreto esté en contra de la ley, por ejemplo. ¿Qué presento? Igualito, acción popular. Entonces, lo que va a determinar que sea acción popular es el rango. ¿Qué rango tiene? Menos que la ley. Muy bien. Si está en contra de la ley, acción popular. O puede ser que esté en contra de la Constitución, entonces acción popular. ¿Se entiende? ¿Ya? Muy bien. Entonces, en cambio, si hablamos de norma jurídica, como es ley, es decir, norma de segundo de rango, o normas que tienen rango de ley, ¿tú sabes cuáles tienen rango de ley? Ya lo hemos visto en la clase pasada. Decreto legislativo, decreto de urgencia, decreto ley, resolución legislativa, tratados internacionales que no son de derechos humanos, ordenanza municipal, ordenanza regional, ¿no? Entonces, reglamento del Congreso también. Todo lo que hemos mencionado en la clase pasada, fíjate aquí, vamos. Entonces, todas estas normas jurídicas con rango de ley de acá, o la propia ley, cuando contradice a la Constitución, ¿qué presento? Acción de inconstitucional. Entonces, la acción de inconstitucionalidad se presenta en contra de normas jurídicas de segundo rango, estas que están acá, si es que contradicen a la Constitución. Entonces, dime, ¿es importante el rango o no? Necesitamos saber el rango, ¿ya? Entonces, aquí sí, acción de inconstitucionalidad para ley y para normas jurídicas que tienen rango de ley, ¿ya? Entonces, por eso se les conoce esto como garantías de control normativo, porque busca proteger, pues, esta jerarquía normativa, busca el respeto, busca fomentar un respeto de la jerarquía normativa, acción popular y acción de inconstitucionalidad. Proseguimos. ¿Cuántos años tengo para presentar acción popular? Se tiene 5 años a partir del día siguiente de la publicación de la norma jurídica para presentar acción popular. En cambio, se tiene 6 años a partir del día siguiente de la publicación de la norma jurídica para presentar la acción de inconstitucionalidad. La acción popular lo puede presentar cualquier persona. Lo puede presentar cualquier persona. En cambio, la acción de inconstitucionalidad, solamente ¿quiénes pueden hacer? Algunos sujetos especiales, ¿ah? ¿Quiénes? Presidente de la República, ¿ya? Ciudadanos. La fiscal de la nación. 25% del número legal de congresistas. Defensor del pueblo. ¿Quiénes más? Colegios profesionales. ¿Quiénes más? Gobernador regional y alcaldes. ¿Alcaldes regionales? Provinciales. ¿De distrito? No. Alcaldes provinciales. Alcaldes provinciales. No de distrito, no de centro poblado. ¿Ya? Entonces, podemos verlo, pues, esto, a ver. ¿Dónde está esto? Pues está, a ver, un rato, en el artículo 203 de la Constitución, que nos dice, personas facultadas para interponer acción de inconstitucionalidad. Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. El presidente del Poder Judicial también puede, ¿ya? El defensor del pueblo, 25% del número legal de congresistas, 5,000 ciudadanos, nos dicen. Aquí sí nos da pues un número fijo de ciudadanos. En cambio, para presentar iniciativa legislativa,
0,3% de población electoral. Ahí te den porcentaje, que puede variar dependiendo a cada padrón electoral, ¿no? Porque se va actualizando. En cambio, aquí te dice de frente 5.000 ciudadanos, ¿ya? ¿Qué más? Gobernadores regionales, alcaldes provinciales, colegios profesionales en materia de su especialidad. Entonces, son total 8 sujetos quienes pueden presentar acción de inconstitucionalidad. Chicos, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, está pues en la Constitución. Entonces, aquí podemos presentar acción de inconstitucionalidad conforme pues lo señala el artículo 203 de la Constitución. Ahí ustedes encontrarán sujetos que pueden presentar. ¿Qué pueden presentar? Sí, dime. Juez penal. Admite recurso de apelación y en última y definitiva instancia, si te han negado en las dos instancias, puedes acudir al Tribunal Constitucional. Está en tu libro, también está en el libro, ¿no? Sí está en el libro, ¿ya? Estás transcribiendo el libro, no te preocupes. ¿Qué más? A ver, seguimos, continuamos entonces. Esta es la acción popular y esta es la acción de inconstitucionalidad. Estos son los sujetos que pueden presentarlo. Aquí pueden presentarlo cualquier persona, en cambio en este caso lo presenta únicamente estos sujetos que hemos mencionado, hemos dado incluso lectura, ¿ya? ¿Ante quién presento la acción popular? Jueces, ¿no? ¿A dónde pertenecen los jueces? Poder Judicial. ¿Y la acción de inconstitucionalidad? Excelente, ante el Tribunal Constitucional. Voy a presentar ante el Tribunal Constitucional. ¿Ya? El Tribunal Constitucional, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Máximo qué? ¿Que resuelve todo ya? ¿A dónde pertenece el Tribunal Constitucional? Es autónomo, muy bien, es autónomo. El Tribunal Constitucional es un órgano constitucional autónomo que es el máximo defensor de la Constitución, ¿ya? Máximo intérprete de la Constitución. Entonces, como máximo conocedor, máximo intérprete y defensor de la Constitución, ante él se va a presentar la acción inconstitucional, porque es el órgano competente como para decirnos, oye, Tribunal Constitucional, tú conoces muy bien a la Constitución, conoces su sentido, tú lo interpretas, entonces tú nos vas a decir cuándo una ley es inconstitucional, cuándo una ley no respeta esos principios fijados en la Constitución. ¿Está bien? Ya, entonces se presenta al Tribunal Constitucional. Por último, vemos el proceso de conflicto competencial. Este proceso competencial, ¿ya? Busca, pues, fomentar el respeto de las competencias que la Constitución le ha otorgado a los poderes del Estado, le ha otorgado a gobiernos regionales, gobiernos locales y también le ha otorgado a los organismos constitucionales autónomos. ¿Recuerdas la estructura del Estado, sí o no? ¿Cómo está estructurado? 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Qué más? Los 10 organismos constitucionales autónomos. ¿Qué más? Gobiernos regionales, gobiernos locales. A ver, esa es la estructura del Estado. Está en la Constitución. La Constitución también nos dice qué función se le está encomendando a cada uno de ellos, ¿ya? Y aparte, también cada uno de estos tienen leyes orgánicas. Ahora, lo que busca esta garantía de conflicto competencial es fomentar el respeto de esas funciones, que ninguna de estas esté usurpando la función de otra, que no se meta al trabajo del otro, porque sus funciones están claras, esas funciones están en la Constitución y están en sus leyes orgánicas. Ya hace buenos años el gobierno regional del Cusco había declarado como patrimonio de la nación a la hoja de coca. Un gobierno regional tiene esa atribución de imponernos a toda la nación un patrimonio nacional. Imagínate que a nosotros se nos ocurriera, no sé, patrimonio de la nación, no sé si a mí me gusta por decir, la Egipta. Aquí no. O sea, un gobierno regional imponer a todos, no es atribución. En todo caso, ¿a quién le corresponde? Al Ministerio de Cultura, ¿no? Pero no a un gobierno regional, ¿ya? Así se plantea. Muy bien, estas son las 7 garantías constitucionales. Ahora veamos, ¿qué es el Estado? El Estado
¿Qué es? Oye, yo sé que a partir de la 6ª semana ya viene un tema denso. ¿Ya? Política, jurídica, política, ¿ya? ¿Quién se organiza? La sociedad, ¿ya? Esa sociedad está conformada por ¿quiénes? Orden social político. ¿Quiénes lo integran? La persona. No, me refiero. ¿Quiénes somos? ¿Agrupación? Humana, me dicen. A ver, somos agrupación humana. ¿Sí? Dice, no me lo cree. Sí, pues somos humanos. De verdad. De terrícolas. Au. A ver, vamos, mira, yo sé que este tema es denso. Vamos, cállate. A ver, chicos, todos con la manita arriba. Arriba. Si desean, se paran, ya, pero se estiran así rico, que se estremezca, salga conejitos. Vamos. Vamos, estírense. Yo sé, es denso. Vamos. Ya. Excelente. Ya, listo. Ya. Listo. Continuamos. Yo sé que es denso el tema. Cuando ustedes van a buscar conceptos, ya. Vamos. Atentos, ya vamos. Vamos a terminar. Cuando ustedes buscan conceptos acerca del Estado, es bastante subjetivo. Pero yo les voy a dar un conceptito que es lo mínimo, lo básico que deben de conocer acerca del Estado. Me parece el adecuado porque contiene todos los elementos de un Estado, ¿ya? Un Estado moderno, eso sí, como lo concebimos en la actualidad, ¿ya? ¿Qué vamos a decir sobre el Estado? Escúchame, clarito, chiquito, nada más, es puntual, básico, ¿ya? El Estado es aquella nación, y me estoy refiriendo a una población, ¿eh? Nación jurídica y políticamente organizada. ¿Está bien? ¿Qué más? Escúchame. El Estado es aquella nación jurídica y políticamente organizada, asentado en un determinado territorio y encaminado hacia el bien común. Eso es Estado. Repito, nación, o es ese grupo humano que se organiza jurídicamente, sí, tenemos normas jurídicas. ¿Se organiza políticamente? Sí, se le entrega el poder político a los gobernantes de turno para que puedan ejercerlo en una etapa determinada. ¿Es cierto? Sí, es cierto que nos organizamos jurídicamente, políticamente. ¿Estamos asentados en un determinado territorio? Sí, ni modo que estemos levitando acá, deambulando por todo lugar. No, estamos asentados en un determinado territorio. Y esto, este aporte, este último que me dice, ¿qué es? Estamos encaminados hacia el bien común. Este es el concepto de Estado moderno que manejamos en la actualidad. Y no siempre ha sido así. Este concepto de Estado moderno se lo debemos a un hecho histórico muy importante. Estamos hablando de la Revolución Francesa del año de 1789. ¿Ya? Cambia con la concepción de Estado, cambia de concepción el Estado, porque en el pasado se mantenía pues otro tipo de pensamientos, ¿no? A este rey Sol que le decían, ¿no? Dice para él, escúchame, para este rey Sol, el Estado, dice, era él mismo. ¿Qué decía? El Estado soy yo. Dice, ¿no? Y obviamente cuando manifestaba esto iba a generar un descontento muy fuerte en la población, ¿no? Quienes se veían desconocidos sus derechos. Un gobernante que cree que el Estado es él mismo, ¿va a procurar el bien común? No, va a procurar el bienestar solo de este gobernante. Entonces, frente al atropello del Estado soy yo, con la Revolución Francesa, se deja en el pasado esta concepción de Estado soy yo para dar paso a una nueva concepción de Estado moderno, así como lo conocemos en la actualidad. Un Estado en el cual la población es reivindicada y es considerada como un elemento sustancial del Estado. Personas, grupo humano que se organiza jurídicamente, políticamente, le asigna el poder a su gobernante de turno mediante diversos mecanismos, en nuestro caso por mecanismos democráticos, ¿no? Somos nosotros la población con un elemento sustancial. Cambiamos de concepción para considerar al Estado como todo un conjunto de elementos: población, territorio, poder y soberanía. ¿Ya? 4 elementos del
Estado. Concepción de Estado moderno. Ya no solo se busca el bienestar de un gobernante o de un grupo selecto de personas. Ahora, con el Estado moderno, se busca el bienestar de todos, un bien común. Eso es lo característico de un Estado moderno, así como lo conocemos en la actualidad. ¿Está bien, chicos? Entonces, chiquitito el concepto, ¿ah? Nación que se organiza jurídica y políticamente organizado. ¿Qué más? Asentado en un determinado territorio y encaminado hacia el bien común. Chiquito, ¿ah? El concepto puntual. Tiene todos los elementos. Silencio. ¿Cuáles son los elementos? Excelente. La población, ¿a quiénes se refiere? A nosotros, un grupo humano. Muy bien. Entonces, la población entonces es aquel grupo humano que está asentado de forma estable sobre un determinado territorio. Esta población, ¿quién se organiza jurídica y políticamente? Y con esta organización, al organizarse, da vida, crea al Estado, ¿ya? El Estado es una creación posterior al hombre, ¿ya? El Estado es creado, en primer lugar, por una necesidad de protección. El hombre primitivo, al vivir en una situación agreste, muy agresiva de la naturaleza, ha visto pues la necesidad de tener protección, de organizarse. Por eso se dice, el Estado es una creación posterior al hombre, ¿ya? Muy bien. Territorio. El territorio viene a ser el espacio físico o geográfico sobre el cual está asentada dicha población. Poder. En nuestro caso sí, en el territorio peruano, nosotros sí tenemos mar. Bolivia no, nosotros sí. En nuestra Constitución dice, nosotros 200 millas marinas. ¿Qué le dice nuestra Constitución? Mar territorial, ¿no? En nuestro caso. No, como... Pero, a ver, y vamos a llegar justo a eso rapidito. Poder, ¿qué es poder? Poder que otorga el pueblo al presidente. Ya los gobernantes. A ver, poder es facultad, ¿no? Aquella facultad, atribución que se le asigna al gobernante de turno, esa facultad que tiene para hacer que sus decisiones se respeten, se cumplan. Eso es el poder. Se asigna en una etapa por diversos mecanismos para que lo ejerza en una etapa o periodo determinado. Y la soberanía, ¿qué es la soberanía? Aquella potestad que tiene el Estado para hacer que dentro de su territorio se cumplan, se respeten sus leyes. ¿Ya? Sus leyes se tienen que cumplir dentro de su territorio. Tipos de Estado podemos ver aquí, estados simples, estados compuestos. En los estados simples únicamente identificamos al Estado unitario y los estados compuestos al Estado federal y estados confederales, ¿ya? Muy bien, el Estado unitario, que es el caso de Perú, ¿ya? El caso de Perú. Fíjate, no creo que nos gane la hora. ¿A qué hora es el recreo? Rapidito, rapidito. Es que ustedes han dado examen 3 horas, creo, pues chicos. Estado unitario, Perú, por ejemplo, tiene un solo presidente. Escúchame, rapidito. Tiene un solo presidente, tiene una sola constitución, tiene una sola legislación. La legislación, todas las leyes emitidas, ya, todas nuestras leyes se cumplen en todo nuestro territorio nacional. Estado de tipo unitario, dice nuestra Constitución. ¿Ya? Estado federal, por ejemplo, aquí ¿qué diferencia podemos encontrar? Tiene un solo presidente, por ejemplo, Estados Unidos, tiene pues una sola constitución, pero eso sí, tiene una legislación privada, ¿ya? Por ejemplo, Estados Unidos es un estado de tipo federal, es la unión de varios estados. ¿Cuántos? 51 por la cantidad de estrellitas que tiene. Ya, esos, ya pues, ya nos vamos, son estados integrantes de Estados Unidos, ¿ya? Ellos pueden tener, sí tienen un solo presidente, una sola constitución, pero en cada estado integrante pueden manejar una legislación privada. Por ejemplo, esta es la razón por la cual en algunos estados integrantes de Estados Unidos se aplica la pena de muerte, en otros no. ¿Ya? Es diferente. Ya, la sanción es diferente. Aquí en Perú es así, en Ayacucho hay otro tipo de sanciones, a nivel nacional es así, no hay eso. Nosotros se aplican las mismas sanciones a nivel nacional, tenemos un solo código penal que se aplica en todo nuestro territorio, ¿no? En cambio aquí, cada uno puede tener una legislación privada. Si hasta vemos que hasta la ropa de su policía es diferente. Algunos están como vaqueros,
otros están pues como Robocop, ya, con motos, con estrellas, están otros, es así, porque tienen una legislación privada, pueden tener características particulares, ¿ya? Y los estados confederales, estos estados confederales aquí, por ejemplo, claro, se unen por determinados fines, como fines proteccionistas, por ejemplo, como entre Perú y Bolivia, con la Confederación Perú-Boliviana. En la antigua Grecia también podemos encontrar la Liga de Delos o Confederación de Delos, por fines proteccionistas se han unido, ¿no? Cada uno tiene su propio presidente, cada uno su propia constitución, cada uno su propia legislación. Entonces son independientes, pero que se unen por determinado fin, fines proteccionistas, por ejemplo. Hablemos específicamente del Estado peruano. El Estado peruano está estructurado, como tú ya lo recuerdas, tiene 3 poderes del Estado, tiene gobiernos regionales, gobiernos locales y los 10 organismos constitucionales autónomos. Ese es el Estado. ¿Cuáles son las características del Estado peruano? Lo vamos a poder encontrar en el artículo 43 de la Constitución Política, que a la letra dice, escúchame, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. O sea, ¿qué sistema de gobierno? ¿Tú qué puedes identificar? República. Gobierno de la ley, democrática, gobierno del pueblo, o sea, tiene estas características, te dice ya, democrática, social, independiente, soberano, ¿no? Es que esa democracia tiene que beneficiar a todo, pues a todo y a todas las personas, todo individuo, independiente porque no tiene relaciones de subordinación frente a otros estados. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Nos dice lo siguiente. Es soberana. ¿Por qué es soberana? Porque el Estado peruano no tiene restricciones para ejercer su poder dentro de su territorio. Por eso es soberana. ¿Qué restricciones tiene? No tiene restricciones para que se ejerce ese poder dentro de su territorio. ¿Qué más nos dice? Nos habla sobre el gobierno. ¿Qué nos dice? Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Tenemos un gobierno central, un gobierno nacional, representativo, claro, pues porque nos representa el pueblo, los elegimos, ¿no? Descentralizado también me dice, porque a la par que existe un gobierno nacional, también tenemos gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿ya? Entonces, por eso es descentralizado. Escúchame, escucha, también nos dice, se organiza según el principio de separación de poderes. Es un principio muy importante, por eso tenemos poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿ya? ¿En qué obra se plantea la separación de poderes? No, eso es acuña el término de Estado, el príncipe, ¿no? Nicolás de Montesquieu, el barón de Montesquieu, ¿no? Tiene un nombre complicado, como le dicen Charles Louis Secondant, el más conocido, más popular como el barón de Montesquieu. En su obra El espíritu de las leyes se plantea pues este principio de separación de poderes, ¿ya? Muy bien, chicos, la estructura del Estado ustedes ya lo conocen muy bien. La próxima semana empezamos por los 3 poderes del Estado. Listo, muchas gracias. Nos vemos.